¿Puede un secreto, guardado en el hondón del alma, florecer como un milagro tardío o desatar la tormenta en la quietud de una vida? En Carballo Verde, un puñado de casas de piedra con tejados de pizarra ancladas en el verdor húmedo del interior de Lugo, el tiempo parecía discurrir al ritmo manso de las estaciones, hasta que un susurro rompió la monotonía. Elvira, a sus 62 años, era parte del paisaje inmutable de Carballo Verde. Viuda de Antonio desde hacía 2 años, su figura, algo encorvada por el trabajo de una vida en el campo y el peso invisible de la ausencia, era habitual en la misa de los domingos y en la pequeña tienda de ultramarinos. Su rostro, un mapa de arrugas finas, enmarcaba unos ojos oscuros, a menudo velados por una melancolía que los vecinos atribuían a la morriña por el esposo perdido. Vestía de luto riguroso, pero siempre con una pulcritud impecable. Bajo la blusa oscura, cerca del corazón, llevaba un camafeo antiguo con el retrato de Antonio, un secreto a la vista de nadie. Sus manos, nudillosas y curtidas, hablaban de esfuerzo y de caricias perdidas. Nadie sospechaba la tempestad que se gestaba en su interior, ni el propósito que la había llevado meses atrás a hacer varios viajes discretos a la ciudad, ni el motivo de alguna llamada telefónica furtiva desde la única cabina que aún funcionaba en la plaza. La bomba estalló una tarde de otoño, cuando las hojas de los carballos teñían de ocre el suelo. Elvira reunió a su único hijo, Mateo, y a su nuera, Sofía, en la cocina de su casa. El aire olía a caldo gallego, un aroma que antes congregaba a la familia y ahora parecía espesar la atmósfera. «Teño algo que decirvos», comenzó Elvira, su voz apenas un hilo, pero con un temblor de acero. Mateo, un hombre de 38 años, práctico y de pocas palabras, que regentaba la ferretería del pueblo, la miró con extrañeza. Sofía, algo más joven, con la preocupación por sus 2 hijos pequeños siempre a flor de piel, intuyó que no eran buenas nuevas. Elvira tomó aire, sus manos aferradas al borde de la mesa. Estuvo embarazada. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Mateo parpadeó, incrédulo. Sofía abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. ¿Pero cómo, mamá?», balbuceó finalmente Mateo, el color huyendo de su rostro. «¿A tua idade? E o pai? ¿Qué ne o pai?». Sofía, recuperada del shock inicial, fue más directa, el horror tiñendo su voz. «Elvira, por Dios, ¿se ha vuelto loca? ¿Un hijo ahora? ¿Sin un hombre? ¿Qué va a decir la gente?». Elvira aguantó la mirada de ambos, su rostro una máscara estoica. «É cousa miña, una promesa que lle fixen a Antonio, e vou seguir adiante». No dio más explicaciones. La cocina, antes corazón del hogar, se convirtió en el epicentro de un terremoto familiar. Mateo y Sofía salieron de allí conmocionados, discutiendo en susurros airados. Esa misma noche, los primeros rumores, como una niebla persistente, comenzaron a serpentear por las callejuelas empedradas de Carballo Verde. En el bar, doña Remedios y doña Pilar, las autoproclamadas cronistas de la vida local, ya afilaban sus lenguas. «A Elvira, a viuva de Antonio, din que espera familia, a estas alturas». La quietud de Carballo Verde se había roto. Los días que siguieron fueron un calvario. Superado el estupor, Mateo confrontó a su madre con una dureza que nunca antes había empleado. «Mamá, non te das conta da vergoña. Do que van dicir? Somos o hazme reír do pobo». Su voz, normalmente tranquila, estaba cargada de una ira sorda, la de un hombre práctico que veía su mundo ordenado desmoronarse. La ferretería, antes un lugar de trabajo y encuentro, se había convertido en un escenario donde sentía las miradas y las sonrisas maliciosas. Sofía, por su parte, le enumeraba a Elvira los problemas con una lógica aplastante y desesperada. «Elvira, piensa en tu salud. ¿Y el dinero? ¿Y quién va a cuidar de esa criatura? Nosotros apenas llegamos con los nuestros». Además, su voz se quebró. Los niños ya han llegado llorando del colegio. Les dicen cosas, Elvira, cosas horribles sobre su abuela». Elvira escuchaba en silencio, su rostro impasible, aunque cada palabra era una punzada. El camafeo de Antonio parecía pesarle más que nunca sobre el pecho. Sufría el ostracismo del pueblo con una dignidad herida. En la tienda de Consuelo, las vecinas que antes la saludaban con afecto, ahora cruzaban de acera o le dirigían miradas frías y cargadas de juicio. En la iglesia, durante la misa dominical, sentía los cuchicheos a su espalda. Don Anselmo, el párroco, un hombre anciano que había conocido bien a Antonio, la miraba con una mezcla de preocupación y desconcierto desde el púlpito. La tensión en casa de Elvira, donde Mateo y Sofía aún comían algunos días por costumbre, era insoportable.
Las comidas transcurrían en un silencio denso, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Las miradas de reproche eran constantes. Mateo a menudo se levantaba bruscamente de la mesa, incapaz de soportarlo más. Sofía, en su desesperación por encontrar una explicación lógica, un culpable tangible para aquella locura, comenzó a fijarse en don Anselmo. Recordaba la amistad del cura con Antonio, las visitas frecuentes a Elvira tras el fallecimiento. ¿Y si él sabía algo? ¿Y si Dios no lo quisiera, él era el padre? La idea era descabellada, pero la angustia la llevaba a considerar cualquier posibilidad. Intentó interrogarlo sutilmente tras la misa, observaba sus gestos cuando se cruzaba con Elvira, buscando una señal, una complicidad inexistente. Un día, Elvira tuvo un encuentro con don Anselmo en la sacristía. El cura, con su habitual tono pausado, le aconsejó prudencia, le habló de la caridad cristiana y le ofreció su apoyo espiritual, sin atreverse a preguntar directamente, sin conocer, por supuesto, la verdad completa. Elvira, filla, os camiños do Señor son inescrutables, pero a prudencia é boa conselleira. Elvira agradeció sus palabras con un leve asentimiento, sin revelar nada. Si Sofía hubiera visto aquel encuentro, sus sospechas se habrían multiplicado. Mientras tanto, en la soledad de su casa, cuando la noche caía sobre Carballo Verde y el único sonido era el crepitar de la leña en la lareira, Elvira acariciaba su vientre creciente. Allí en la penumbra sonreía con una tristeza infinita. En esos momentos, la coraza de estoicismo se resquebrajaba y las lágrimas rodaban por sus mejillas surcadas. Recordaba a Antonio, Flac. La fiesta del pueblo, muchos años atrás. Elvira y Antonio, jóvenes, radiantes, bailando una muñeira en la plaza, ajenos al mundo. Elvira reía, Antonio la miraba con una adoración que el tiempo no había logrado apagar. Años después, en la cocina, Antonio, ya con el pelo encanecido, la abrazaba por la espalda mientras ella preparaba la comida. Sempre quixen ter una casa chea de nenos, Elvira. Una pena que só nos viñera Mateo. Elvira asentía, una sombra de anhelo en sus ojos. El deseo de una familia más grande había sido una constante en sus vidas. La enfermedad de Antonio había sido larga y cruel. Una tarde, postrado en la cama, con la voz debilitada, pero la mirada lúcida, Antonio tomó la mano de Elvira. «Escoita, miña rula, lembras aquilo que falamos hai anos? O do médico da cidade, o do seme conxelado. Gardeino por si acaso, por si a vida nos daba outra volta». Elvira lo miró, sorprendida. Él sonrió débilmente. «Quero deixarche algo máis que recordos, Elvira. Quero deixarche vida. Un anaco de min que siga contigo, que te acompañe». Le entregó un sobre con unos papeles de una clínica de fertilidad y una pequeña llave. A promesa, Elvira, a nosa promesa. Tras la muerte de Antonio, el dolor fue un abismo, pero entre las lágrimas Elvira encontró el sobre. Releyó la carta que Antonio le había escrito, una carta llena de amor y de una esperanza casi inverosímil, y tomó una decisión. Una decisión que era un pacto de amor, un último acto de rebeldía contra la muerte, un faro en su soledad. Estos recuerdos eran su refugio y su fuerza, pero el presente era cada vez más duro. La convivencia con Mateo y Sofía se había vuelto insostenible. Las visitas eran cada vez más esporádicas, cargadas de una tensión que se podía mascar. Una tarde, Mateo, superado por la presión social, las quejas constantes de Sofía y su propia angustia, se plantó delante de su madre. Su rostro estaba demudado. «Mamá», dijo con voz rota, «non podo máis. Ou nos dis a verdade, quen é o pai desta criatura? E como sucedeu todo isto? Ou... Claro, aquí está el texto exactamente como lo pediste. Ou Sofía e eu teremos que tomar distancia. Polos nenos, por nós. Non podemos seguir así». El ultimátum cayó como una losa sobre Elvira. Se sintió completamente sola, una isla batida por todas las olas. Pero su resolución, forjada en el amor y el dolor, no flaqueó. Miró a su hijo y en sus ojos había una tristeza insondable, pero también una determinación inquebrantable. «Fai o que teñas que facer, fillo», respondió con voz queda. «Eu sei o que teño que facer». Se aferró al recuerdo de Antonio, a la vida que crecía en ella como un milagro tardío, y se preparó para lo que viniera. El invierno se cernía sobre Carballo Verde, y en la casa de Elvira el frío era más intenso que nunca. Los meses pasaron lentos y pesados como las nubes de invierno sobre los montes gallegos. El vientre de Elvira crecía, y con él el murmullo constante del pueblo y el abismo con su familia. Mateo apenas la visitaba, Sofía nunca. Elvira se había convertido en una paria, pero encontraba una extraña fuerza en su aislamiento, en la certeza de su secreto.
El camafeo de Antonio era su único confidente. A veces sentía una patada, un pequeño recordatorio de la vida que albergaba, y una sonrisa melancólica iluminaba su rostro. Era la promesa de Antonio haciéndose carne. Una noche de febrero, fría y con un viento que silbaba entre las tejas, Elvira empezó a sentirse mal. Un dolor agudo en el vientre, distinto a los achaques habituales del embarazo. Luego un mareo intenso. Supo que algo no iba bien. Con manos temblorosas descolgó el teléfono y marcó el número de Mateo. Su voz al otro lado sonó distante, casi hostil. «Mateo, fillo, non me encontro ben», acertó a decir, el terror atenazándola. Creo que un momento». Al otro lado de la línea, Mateo sintió un escalofrío. La ira, la vergüenza, todo pareció desvanecerse ante la urgencia en la voz de su madre. «Vou para lá, mamá, non te movas». El viaje al hospital comarcal, a casi 1 hora de Carballo Verde por carreteras secundarias, fue una pesadilla. Mateo conducía con los nudillos blancos aferrados al volante, el miedo ahogando cualquier otro sentimiento. Sofía, a su lado, intentaba mantener una calma que no sentía, rezando en silencio. En el asiento trasero, Elvira gemía suavemente, aferrada a su vientre. El silencio en el coche era denso, cargado de reproches no dichos, de culpas flotantes y de una angustia compartida. En la sala de espera del hospital, mientras Elvira luchaba en el paritorio, Mateo y Sofía se enfrentaron a su propia miseria. Las luces frías del pasillo iluminaban sus rostros pálidos y ojerosos. «Fomos muy duros con ela, Mateo», susurró Sofía, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «Ela sempre o deu todo por nós, pola familia, e nos xulgámola sen saber». Mateo asintió, incapaz de hablar. Recordaba la infancia, los sacrificios de su madre, su amor incondicional, y sentía el peso de su propia dureza, de su ceguera. ¿Qué clase de hijo era? Las horas se arrastraron. Finalmente una enfermera apareció, su rostro cansado pero amable. ¿Familiares de Elvira Rodríguez? Mateo y Sofía se pusieron en pie de un salto. Ha sido un parto complicado por la edad y una subida de tensión, pero la niña está bien. Es pequeñita, pero estable. Y la madre está agotada, pero se recuperará. Una niña. El alivio fue tan intenso que casi los hizo caer. Pero la tensión seguía allí, la pregunta no formulada flotando en el aire. Cuando por fin pudieron entrar en la habitación, Elvira yacía en la cama, pálida como la cera, pero con una extraña luz en sus ojos oscuros. A su lado, en una pequeña cuna de metacrilato, dormía un bebé diminuto. Elvira les hizo una seña para que se acercaran. Mateo y Sofía se aproximaron con cautela, como si pisaran terreno sagrado. «Mirade», susurró Elvira, su voz apenas un soplo. «É preciosa, ¿verdad?» Mateo miró a la criatura. Unos mechones de pelo oscuro, una boquita diminuta, y entonces algo en los rasgos de la niña, algo familiar, le oprimió el corazón. Elvira buscó la mano de Mateo. «É a filla do voso pai, Mateo, a túa irmá». Mateo la miró atónito. Sofía ahogó un sollozo. «Pero, ¿cómo?», acertó a preguntar Mateo. Elvira sonrió débilmente. «Antonio? El gardara seme conxelado. Hai moitos anos. Era o seu último de sexo, a nosa promesa. Quería deixarvos vida, esperanza». Sacó de debajo de la almohada un sobre ajado. Dentro, una carta manuscrita de Antonio y los documentos de la clínica. Chamarase Esperanza. El impacto de la revelación fue brutal. Mateo leyó la carta de su padre, las palabras llenas de amor y de un anhelo desesperado por trascender la muerte. Las piezas encajaron de golpe, dolorosamente. La terquedad de su madre, su misterio, su resistencia, todo cobraba un sentido nuevo, desgarrador. Lágrimas de estupor, de culpa, de una comprensión tardía brotaron de los ojos de Mateo. Cayó de rodillas junto a la cama de su madre, aferrando su mano. «Mamá, perdóame, perdoádeme os dous». Sofía, también llorando, se acercó a la cuna. Miró a la pequeña Esperanza y por primera vez vio en ella no un problema, no una vergüenza, sino un milagro. Un lazo de amor que se extendía más allá de la tumba. Tomó a la bebé en brazos con una ternura infinita. «É tan pequena, tan fermosa». En aquella habitación de hospital, fría y aséptica, se produjo una catarsis. Abrazos torpes, palabras entrecortadas, el perdón fluyendo como un bálsamo sobre heridas profundas. Elvira lloraba en silencio, una mezcla de agotamiento, dolor y una inmensa paz. La promesa se había cumplido. Antonio vivía en aquella pequeña criatura. El regreso a Carballo Verde, días después, no fue fácil. El pueblo seguía siendo un hervidero de curiosidad y juicio. Las comadres no perdían detalle, sus miradas eran más incisivas que nunca. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de la familia.
La revelación de la verdad había actuado como un pegamento poderoso, uniendo los pedazos rotos de su relación. Mateo y Sofía se volcaron en Elvira y en la pequeña Esperanza. La ferretería seguía siendo un lugar de exposición, pero ahora Mateo respondía a las miradas con una dignidad nueva, la del hombre que conoce un secreto hermoso y trascendente. Sofía, por su parte, paseaba Esperanza por el pueblo con un orgullo discreto, desafiando los cuchicheos con la fuerza silenciosa de una leona protegiendo a su cachorro. La casa de Elvira volvió a llenarse de vida, aunque de una manera distinta. Las risas de los nietos mayores se mezclaban con los balbuceos de la tía Bebé. El aroma del caldo gallego volvía a ser un símbolo de unión. Una tarde, don Anselmo hizo una visita discreta. Elvira, con Mateo y Sofía a su lado, le contó toda la verdad. El viejo párroco escuchó conmovido, sus ojos acuosos brillando con una mezcla de asombro y profunda comprensión. Antes de marcharse, bendijo a la pequeña Esperanza, depositando un beso en su frente diminuta. Deus escribe dereito con liñas tortas, meus fillos. Esta nena es una bendición. La vida en Carballo Verde siguió su curso. El qué dirán nunca desapareció del todo, pero perdió su capacidad de herir profundamente. La familia había encontrado su propia fortaleza, su propia verdad. Una noche, mientras Elvira mecía a Esperanza junto a la lareira, Mateo la observaba en silencio. El parecido de su hermana con su padre era cada día más evidente. Se acercó y le puso una mano en el hombro a su madre. «Fixeches ben, mamá. Papá estaría orgulloso». Elvira sonrió, una sonrisa serena, casi feliz. Miró a la pequeña Esperanza, que dormía